Junio 2. Toma la espada. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. El diablo conoce la Biblia. Él sabe lo que ésta dice y puede citarla con facilidad. Mejor que la mayoría de nosotros, sin duda. Satanás le citó la escritura a Jesús cuando él ayunaba en el desierto. Mateo 4:1-11. Aunque debemos observar que torció que la Biblia dice para avanzar sus estrategias engañosas, esto no debería sorprendernos, porque las mejores mentiras suelen ser un poco de verdad en ellas. En aquel encuentro, cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, lo tentó con un rescate espectacular llevado a cabo por ángeles. Sin embargo, el diablo usó de mala manera el Salmo 91 y lo sacó de contexto, Mateo 4, del 5 al 6. Y Jesús lo reprendió citando Deuteronomio 6:16. No pondrán a prueba al Señor su Dios. El Hijo de Dios le citó la escritura a Satanás en repetidas ocasiones hasta que finalmente éste huyó de él. Mateo 4:11. Así pues, nuestra mejor defensa contra Satanás es la escritura bien entendida y aplicada. Por eso, Pablo nos dice que para permanecer firmes contra todos los dardos encendidos del maligno, debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:16-17. No hay mejor herramienta para resistir la tentación y las estrategias del diablo que la Biblia. Debemos usar la palabra de Dios para resistirlo. Satanás huirá precisamente por el asombroso poder espiritual de la Escritura. Santiago 4:7. Salmo 119:11. Alienta al pueblo de Dios a guardar en su corazón la palabra para no pecar contra él. Esto puede sonar al principio con una invitación amable y agradable, pero aunque podemos consumir la Biblia y meditar en ella en la cómoda compañía de una bebida caliente y una silla acogedora, el llamado a memorizar la escritura es, de hecho, un llamado a las armas. Todo soldado necesita un arma. Todo cristiano necesita la palabra de Dios. Considera las tentaciones a pecar que enfrentas regularmente y quizás a las que cedes. ¿Qué versículos de la escritura necesitas memorizar deliberadamente y luego emplear contra las verdades a medias y las mentiras del diablo? Considera los momentos en los que el maligno te sugiere que no eres en realidad hijo de Dios, que no has sido perdonado en verdad. ¿Qué porciones de la escritura le echas en cara en esos momentos? La palabra de Dios es tu espada contra Satanás. Tómala hoy y hazla huir. Para profundizar, Salmo 119, del 9 al 16. Amén. Amén. Muchas gracias, Estelita. Bueno, familia, buenos días. Dios les bendiga. Como oraba nuestro hermano Dimar, hoy iniciamos una nueva semana y un nuevo mes, obviamente. Que sea nuestro santo y buen Dios, como nos dio el mes pasado, guiándonos este mes. Empezamos el devocional y continuamos con la armadura de la fe. Llegamos ahora a la espada. Toma la espada. El texto se encuentra en Efesios 6:10. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como decía inicialmente, continuamos con el estudio de la armadura del creyente, enfocándonos en la única arma, además es la única arma ofensiva que Dios nos da, de la armadura de la fe. Las otras son defensivas y esta es ofensiva. Como teología reformada, nosotros como cristianos reformados o iglesias bíblicas reformadas, la armadura de Dios no es un simbolismo, mis hermanos, sino una realidad espiritual dada por gracia para la guerra contra el pecado, el mundo y el diablo. Así les pone Juan, 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué les leo este versículo? Hermanos, porque el enemigo de nuestras almas usa la corriente de este siglo para seducirnos, para atraernos, para arrastrarnos a las tinieblas de su reino. Porque este es su reino. El reino de las tinieblas es la corriente de este siglo. El mundo está en tinieblas y él es el príncipe de este mundo. Entonces veamos esta la realidad de la batalla espiritual. Pablo describe una armadura completa
hemos venido estudiando el tema, donde cada pieza protege una parte vital del creyente. Tenemos el cinturón de la verdad, que es integridad, la coraza de justicia, pureza moral, calzado del evangelio, la firmeza en la misión, es decir, la gran comisión, el escudo de la fe, confianza y dependencia en Dios. Y el del domingo fue el yelmo de la salvación, la seguridad que tenemos en Cristo, que toda nuestra deuda ha sido pagada. Somos salvos. Y esa salvación es de Dios. Y Dios es el que sustenta, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Es decir, los que fuimos llamados a salvación, esos mismos terminaremos en el cielo. Ninguno se quedará. Todos estaremos en el cielo. Los llamados a salvación, los que estamos en Cristo. Pero solo se menciona una arma ofensiva, la espada del espíritu. Esto nos revela que la guerra espiritual no se gana, bueno, solamente defendiéndonos, nosotros y nuestras fuerzas, sino atacando con la palabra. ¿Se acuerdan del primer ataque a la palabra de Dios? El primer ataque a la verdad fue en el huerto de Edén, con que Dios os ha dicho. Y ese ataque continúa. Es un ataque frontal y total al evangelio de Dios, a la palabra de Dios. ¿Con qué? Con el relativismo. Aunque la verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Como les decía en algún devocional, ha venido permeando la iglesia del Señor. Entonces, la espada no es cualquier arma. En el contexto romano, la espada corta, esta no es una espada, había dos tipos de espadas. La rampalla, que es una espada grande, que tenía aproximadamente 1,5 metros, que era para defensa en grupo. Pero estaba, esta espada era una espada corta, que significaba era para ataque cuerpo a cuerpo. El enemigo de nuestras almas nos tenta a cada uno individualmente en nuestras debilidades. Nos va a atacar en todas nuestras debilidades y las conoce, porque caminamos con él en el pasado. Vivimos en la corriente de este siglo. Nos deleitamos en el pecado y él sabe dónde atacar. Pero sabemos que el ataque del enemigo siempre está controlado por Dios. Recuerde que el enemigo de nuestras almas está bajo el dominio y soberanía de nuestro santo y buen Dios. Eso no lo perdamos de vista, recordemos a Job. Entonces, la palabra del Señor es nuestra firme ancla al alma, es nuestra espada para defendernos de las mentiras de Satanás, que así es donde él ataca, con la mentira. Y mal usando la palabra del Señor, ya lo leímos en el devoción, vamos a ver más adelante, de qué manera Satanás usó la Biblia. Dice que sus ministros, los ministros de Satanás, que se disfrazan como ángel de luz, usan la Biblia. Los testigos de Jehová usan la Biblia. Los mormones usan la Biblia. No sé si alguno de ustedes en su vida pasada fue a algún lugar donde le leyeran las cartas, o el tabaco, o el cigarrillo, o el café, o el chocolate, bueno, todos esos lugares de adivinación. Ustedes encontraron una Biblia. Y la gente creía que eso era de Dios, porque tiene una Biblia. No, Satanás también conoce la Biblia. Y la usó en contra del verbo de chocar. Les puede imaginarse la capacidad que tiene de engañar. Es del espíritu, es lo que dice el arma, la espada del espíritu. No es una sabiduría humana, hermano, sino revelación divina. Y es aquí donde llega el problema. Eso le pasó a Eva y nos pasa a todos nosotros. Tratamos de solucionar nuestros conflictos, nuestras situaciones, tomar decisiones en nuestra sabiduría. Incluso usando la palabra del Señor para nuestra conveniencia. No es para tu conveniencia, es para la gloria de Dios y para santificar. Esta espada es la palabra de Dios en su totalidad. Tanto la palabra logos, que significa conocimiento o escritura revelada, como la palabra rema, la palabra aplicada por el Espíritu en el momento oportuno. La palabra tiene que ser guiada por el Espíritu. Y ahorita vamos a ver la importancia de que el Espíritu Santo esté en la guianza de la palabra. Bueno, no es una espada común, es una espada forjada en el cielo por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída
por voluntad humana. Es decir, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como el herrero moldea el hierro, así el Espíritu ha dado forma a la Escritura para ser afilada. Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire que es viva, está viva, porque en ella hay vida. En ella vida proviene de Dios, es la palabra de Dios, es decir, que proviene de Dios. Da vida, Dios dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Dios sustenta las cosas creadas con el poder de su palabra. Es da vida, cuando predican el Evangelio está predicándose vida a los muertos. Es eficaz por el propósito por el cual Dios la mandó, así será. Dice, más cortante que todas de dos parados filos que penetra hasta partir el alma, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahorita desglosaremos este texto. Es iluminada por él, sin su ayuda no la entendemos. Sin ayuda del Espíritu Santo, tú no puedes ni entender ni aplicar la palabra de Dios al ataque del enemigo en nuestras almas. Esa guerra espiritual que libramos, esa guerra por la verdad. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, como dice 1 Corintios, capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender. Porque se han de discernir como espiritualmente. Aquí llegamos a un punto fundamental. Tú debes escuchar la palabra de Dios, discernirla espiritualmente y aplicarla a tu vida espiritual y tendrá impacto en tu mundo natural. No olvides que como es tu vida natural, así es tu vida espiritual. Si estás conectado a Dios, te estás alimentando de Cristo y en ti hay vida espiritual. Y puedes discernir las circunstancias espiritualmente. Toda situación, toda emoción, toda actitud, es decir, toda tu alma debe ser filtrada, pasada por el tamiz de la palabra de Dios. Si lo que estás sintiendo, si lo que quieres decir, si lo que vas a hacer, violenta el carácter de Dios revelado en su palabra, es pecado. No lo hagas. Por más bueno que parezca, por más agradable que pueda ser para tu vida, por más fácil que parezca la solución, a pronta solución está la solución de la situación. No, es lo que dice el Señor. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, es decir, por el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo nos guía Él? Por medio de la palabra. No es que siento en mi corazón, y lo vamos a ver más adelante. Tú no puedes ser guiado por tu corazón, porque ya sabes lo que hay en nuestro corazón. La palabra se identifica con Cristo. Jesús es el verbo hecho carne. Conocer la Escritura es conocer a Cristo. Y si conoces a Cristo, conoces al Padre. En el desierto Jesús venció a Satanás cuando dijo, escrito está. Todo el tiempo dijo, escrito está, escrito está. Él no dijo, a mí me imagino, lo pienso. No, no, no. Escrito está. Él citó las escrituras, citó el Antiguo Testamento. Cristo sabía las escrituras porque era la escritura. Toda escritura del Antiguo y Nuevo Testamento se refiere a Cristo y a la gloria de Dios. Escrito está, así fue que el Señor enfrentó a Satanás y lo venció. Jesús, nuestro Señor, valido la autoridad solamente de las escrituras. La palabra del Señor es autoritativa, está viva, es eficaz, es efectiva frente al ataque del enemigo que usa la mentira. Escrito está.
Eso significa está permanente escrito, es inamovible, no puede cambiarse, pero sí cambia. Cambia cualquier circunstancia. Cristo no usó sus razonamientos humanos, ni filosofías o experiencias. Como haríamos en el devocional, él citó Deuteronomio, capítulo 8, en su primera tentación, para demostrar que la escritura es inspirada por Dios. Es decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de la palabra de Dios. Todo depende de Dios. Dios dice, Dios hace. Dios dice, se cumple. No hay margen de duda. Pero Satanás va a hacerte dudar. ¿Cómo lo hace? Cuando se demora la palabra para cumplirse. No es que se demore. Dios tiene un tiempo perfecto para su palabra revelada, para que se cumpla. Todo tiene su tiempo, en el tiempo de Dios. Satanás también citó la Biblia. Satanás citó el Salmo 91, el 11 al 12. Pero ¿qué hizo? Como leímos en el devocional, él la torció, pero Jesús lo corrigió. Dijo, también escrito está. También escrito está. La palabra se interpreta en su contexto total, no aislada. Y aquí llegamos a un punto fundamental. ¿Dónde nacen las herejías? ¿Dónde nacen las falsas doctrinas? De la palabra de Dios mal interpretada. La acomodan a su conveniencia, la distorsionan. Y como hay un analfabetismo bíblico dentro de la iglesia, pues la gente, eso es palabra de Dios. Tenemos que ser como los de Berea, como los no los de Berea, que Pablo fue a hablarles y dijo, espera un momentico, buscaron el Antiguo Testamento y empezaron a investigar, que lo que está diciendo este hombre es verdad. Y la Biblia está escrito que eran los nobles de Berea. Tú eres noble en la búsqueda de la verdad. Te tomas el tiempo necesario para escudriñar la escritura, para meditar en ella, para que se apropie de tu vida, te controle, te gobierne, renueve tu entendimiento, porque mi entendimiento es solamente renovado por la palabra del Señor, no por mis emociones. Mis emociones, sentimientos, actitudes y cosmovisión de vida se renueva por el poder del Evangelio. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La Biblia es un patrón, la palabra es un patrón de victoria. En él, en la escritura, sabemos de que somos más que vencedores. No somos más que perdedores. Y como decíamos inicialmente, Cristo no usó argumentos humanos, sino la palabra vivificada por el Espíritu y derribó las fortalezas que trataba de levantar el enemigo en contra de Dios. Creo que es en 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, las armas de milicia no son nuestros argumentos, no es tu justicia, es la justicia de Dios. ¿Y son poderosas para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza estás levantando en tu vida o has permitido que el enemigo levante para que el evangelio no resplandezca en tu corazón? La amargura, el resentimiento, tu propia justicia. ¿Qué argumentos tienes tú que puedan ser más válidos que la palabra del Señor? ¿O qué argumentos pecaminosos estás justificando con la palabra de Dios? Porque muchos lo hacemos. ¿Qué orgullo hay en tu corazón? ¿Eres mejor que Dios? ¿No? Su identidad con Cristo. Cristo es llamado el verbo hecho carne. Cuando manejamos la escritura, empuñamos la misma esencia de Cristo. La escritura son y dan el testimonio de mí, dijo Cristo. Toda escritura da testimonio de Cristo. Es decir, que cuando estamos usando el Evangelio, Cristo está presente. Cristo mismo está presente. ¿Por qué es tan importante la espada? El enemigo
tiembla ante la palabra de Dios. Porque dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Creer es que todo lo que dice la Biblia se cumplirá. Y nosotros ni siquiera temblamos. Y todo lo que está escrito se cumplirá. Todo, absolutamente. Dice la Escritura de que ni una jota ni una tilde faltará. Y también dice que aquel que distorsione o aquel que le quite o le ponga será culpable de todos sus juicios. No, la verdad es absoluta. Es absoluta. Tu palabra es verdad. No hay margen de duda. Es autoritativa y se debe manejar con fe. Hermano, no basta citarla. Hay que creer en su poder. La palabra se tiene que ir acompañada de fe. ¿Recuerdan la historia del centurión romano que a Jesús maravilló? Y aquí hay una clave importante en esto. Mateo 8, 6 al 10. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, exclusivamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y el otro ven y viene. A mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que en Israel he hallado tanta fe. ¿Se ve que es autoritativa y está acompañada de fe? Porque no se trataba de la palabra, es quién decía la palabra. La palabra proviene de Dios y tiene toda la autoridad por Dios. Y esa palabra debe cumplirse. Él dijo, tú eres rey, tú tienes autoridad sobre la enfermedad, tú tienes autoridad sobre la muerte. Si tú das la palabra, yo la creo. No hay ni siquiera un margen ni atisbo de duda. Entonces la palabra del Señor es autoritativa y debe ser manejada con fe, confianza, dependencia. Saber quién la dijo y por qué la dijo. Y qué poder hay detrás del que la dijo. Es eterna. La palabra es eterna. Que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es el del espíritu, no es humana, no depende de nuestra elocuencia, sino del poder de Dios. Primera de Corintios 2:4-5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, es decir, sabiduría de hombre, o tratando de convencer Pablo a los de Corintios, no, de sabiduría humana, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos cómo debemos usarla, conocerla profundamente, no superficialmente. Y eso es lo que hacemos con estos devocionales, profundizar. Cada mañana nos reunimos a profundizar en el Evangelio, a ser instruidos. No para que yo sepa mucho del Evangelio, no, sino que el Evangelio me transforme, me lleve a ser más como Cristo. Ese conocimiento más profundo del Señor me lleva a ser más como Cristo. Y más alta es mi adoración. Más consciente soy del pecado que mora en mí, el pecado que está a mi alrededor y que trata de destruir. Y puedo enfrentarlo con la espada de la verdad. ¿Cómo creen ustedes que los cajeros de los bancos detectan un billete falso? Ellos los entrenan también en conocer el billete verdadero. Lo conocen también, que cuando llega el falso automáticamente lo detecta. Automáticamente lo detecta. Tú conoces también la verdad y has profundizado tanto en la verdad que cuando llega la mentira del diablo a tu vida, tratando de desviarte la sincera fidelidad de Cristo, tú la identificas. Y si la identificas, ¿por qué no actúas? Si sabes que lo que te está diciendo el enemigo de tu alma es mentira y te está apartando del Dios vivo, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no te predicas el Evangelio? Porque el Evangelio hay que predicar nosotros mismos. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando, que medites, que seas esforzado y valiente, que medites de día y de noche en la ley de mi siervo Moisés y que no sea parte de tu boca.
Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditación, reflexión, meditar en el Evangelio. ¿Cuánto tiempo pasas meditando en el Evangelio? Me garantizo que pasamos más tiempo meditando en nosotros mismos, en los problemas, en esto, en lo que me dijo fulanito, lo que me hizo sentir. No, es lo que dice el Señor. Tu mente, tu corazón debe ser cautivado por la palabra. Debe estar sumergido en la palabra. Y cuando lo haces, más fuerte y arraigado estás en Cristo. Vas a poder enfrentar. Y más adelante será un texto que es fundamental también en la guerra espiritual, usando la palabra del Señor. Memorizarla. No es superficial. Pero no es superficial. En Marcos 2:24 dice, entonces respondió Jesús, le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y se lo está diciendo a los fariseos. Ellos conocían la Torá, pero no podían profundizar en la Torá, porque sabe quién te permite profundizar en la escritura, el Espíritu Santo que es tu maestro. Memorizarla. ¿Cuántos versículos este año has memorizado? Porque es necesario memorizarla. Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí ves? En mi corazón he guardado tus dichos. Los has atesorado como un tesoro, valga la redundancia. ¿Con qué guardará? ¿Con qué guardas tu corazón? Cuando dice sobre toda cosa guarda tu corazón porque hermana la vida, pues con el Evangelio. Hay que aplicarla sabiamente. En la tentación como Cristo con Satanás, citarla con la autoridad de Cristo. Siempre el enemigo va a tratar de seducirte con mentiras que parecen verdad. Pero si tú no conoces el Evangelio, ¿cómo vas a identificar las palabras que están en contra del Evangelio? En la aflicción, dice Lucas 24:32, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí van estos dos discípulos de camino de Maús, tristes, acongojados, cuestionando, llenos de dudas, de incertidumbre. Y llegó la palabra del Señor, verbo hecho carne, caminó con ellos. Y cuando hablaba del Evangelio, ardía su corazón. El corazón aviva. La Biblia, perdón, la palabra del Señor aviva tu corazón. Si te sientes apagado espiritualmente, sumérgete en las escrituras. Espiritualmente, o sea, dispón tu corazón. Dile al Espíritu Santo, acompáñame a orar, acompáñame a leer la escritura. Quiero escuchar a mi Padre. Y el Señor te hablará. Y te dará respuestas a las situaciones que estás viviendo. En testimonio, en 1 de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Escucha esto, es fundamental. Mansedumbre cuando estés contendiendo ardientemente por la fe, es decir, dominio propio. Tú no tienes que defender a Dios, Dios se defiende solo. Tú solamente di la palabra y usándola de manera correcta. ¿Se acuerdan de Timoteo? Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado, como hombre que no tiene que avergonzarse porque traza bien la palabra de verdad. Ese texto es fundamental. ¿Por qué? Recuerden que Pablo era un hombre que hacía carpas. Es como cuando un sastre corta un pedazo de tela, no lo corta al azar, sino que lo corta perfectamente y que encaje en la otra pieza para que lo que esté haciendo no quede torcido. Yo lo que siendo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, traza bien la palabra de verdad, traza bien la palabra de verdad. Debe ser empuñada con fe. No basta con saber la palabra, hay que creer y confiar en sus promesas. Mira lo que dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y aquí está haciendo alusión a la gente que murió en el desierto cuando sale de Egipto. A ellos se les anunció las buenas nuevas.
pero no les aprovechó el oír la palabra, es decir, la escucharon por no ir acompañada de fe en las que oyeron. ¿Dónde terminaron? En el desierto. No entraron a la tierra prometida. 3 razones claves para usar la palabra o la espada en la batalla. Para resistir al diablo. Santiago 4:6 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Es cuando nos sometemos a su palabra. Cuando tú estás cimentado en el Evangelio, puedes resistir al enemigo de tu alma, puedes resistir las mentiras del diablo y él huirá de vosotros. Para santificarnos, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Evangelio nos santifica. Si tú escuchas el Evangelio con fe, con confianza y dependencia en el Espíritu, te va a transformar, te va a santificar, te va a apartar del pecado. Debe ser afilada por la oración y aquí es fundamental. El Espíritu Santo es quien da poder a la palabra, no tu unción, no tus argumentos, no tu poder, es el Espíritu Santo en oración. Por eso es tan fundamental la oración después de leer la palabra del Señor y leerla y estar orando, meditando, recordándole a nuestra mente el Evangelio cuando oramos. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, sin la oración, la espada pierde su filo. El peligro de no usarla, mi pueblo se destruyó por falta de conocimiento. Lo dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto fue un juicio de Dios para el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. El peligro de mal usarla. Los fariseos la citaban, pero no la obedecían. ¿A cuántos no les pasa eso? Que citan la palabra de Dios para otros, pero no la obedecen. Quiere que otros la obedezcan, pero el que la está diciendo no la obedece. Mira lo que dice Mateo 23, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Este es el peligro de usarla. Porque el que mucho más se le da, mucho más se le demandará. Entre más conozcas la bendita e inerrante palabra del Señor, o más bendición vas a tener en tu vida, es decir, más llenura del Espíritu Santo, más capacidad de enfrentar el enemigo y crecer en la fe y madurar, con juicio, cuando venga el Rey de Gloria. El peligro es sustituirla. No la reemplaces por tus experiencias, emociones o tradiciones. Recuerda lo que hay en tu corazón. Engañoso es el corazón del hombre. Es lo que dice un puritano que me gusta mucho sus libros, John Owen. El pecado siempre busca engañarnos, pero la palabra de Dios, empuñada por el Espíritu, es el medio para desenmascararlo y vencerlo. Solo con el Evangelio desenmascaras la mentira. Las mentiras que tú mismo te dices, porque ese viejo hombre te va a decir mentiras. Mire cómo te hizo sentir. Trátalo mal, trátala mal. Ódialo, no le vuelvas a hablar. Son mentiras que te dice tu hijo hombre. Ese enemigo que llamamos dentro. ¿Estás escuchando el Espíritu de Dios por medio del Evangelio o estás estudiando tus argumentos frente a lo que estás viviendo? Toma tu espada hoy. Esta espada no es de decoración. La Biblia no es de decoración. O no compres la mejor Biblia, herencia reformada, o la Biblia Ligonier, que es espectacular, para tener una super Biblia en la casa, no. Toma la palabra de Dios y profundiza en ella, sumérgete en ella. Esta espada no es de decoración, sino el arma que derrota al enemigo
nos santifica y nos hace avanzar en el Evangelio, en la proclamación del reino de los cielos. ¿La estás usando? Si no la estudias, hermano, eres vulnerable. Si no meditas en ella, no estás siendo transformado. Si no la obedeces, eres un hipócrita. Si no la proclamas, faltas a tu misión. ¿Qué área de tu vida necesita ser cortada por la espada de Dios hoy? Y voy a citar algo que encontré en un libro que se llama Con toda la armadura de Dios de William Gardner. Oh soldados de Cristo, esta espada no es para adornar estanterías, sino para cortar las mentiras del infierno, defender la verdad del Evangelio, conquistar las almas para el reino. Estúdiala con hambre, medítala con devoción y proclámala con valor. Mis hermanos, esta ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.